tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico. Y si usted todavía no se suscribió, por favor, píquele ahí al botoncito y chéquese los demás videos que tenemos, porque muchas veces veo preguntas que nos van dejando ahí y déjeme le digo que ya hemos cubierto bastantes temas que seguramente después vamos a poder revisar nuevamente, pero hay muchas de estas preguntas que no nos deja poner ahí el link a los videos YouTube, pero le aseguro que va a haber algún video que le va a gustar de todos estos que hemos pasado. Y el día de hoy vamos a hablar la segunda parte de qué es lo que sucede con la sobreprotección de los hijos, ¿no? Por parte de los padres. En el video anterior estábamos hablando sobre solamente algunas de las cosas que van sucediendo y por qué van sucediendo. Por qué vienen estos impulsos agresivos, cómo son impulsos mal manejados que acaban encontrando su desfogue en todo este tipo de control con los hijos. Y hablamos un poquito sobre las manifestaciones físicas que tienen este tipo de cuidados excesivos en los niños, ¿no? Y esto, bueno, tampoco necesitamos ponernos demasiado estrictos. Si un niño no sale, no se expone al mundo, si no lo dejamos jugar en la tierrita de vez en cuando, si no lo dejamos que se junte con más niños, pues ese niño va a tener un sistema inmunológico que no está tan experimentado como un niño que está más en contacto con este mundo que nos rodea a todos y que tarde o temprano nos vamos a tener que exponer, y que por supuesto que esto también va a traer repercusiones en su salud. Pero esto me parece que está como demasiado obvio para abordarlo, ¿no? Porque son este tipo de cosas que sabemos que estamos haciendo, pero no nos podemos detener, ¿no? ¿Por qué? Justamente por todos estos impulsos de los cuales estábamos hablando. Y en el video anterior nos habíamos quedado ahí como con un continuará de ¿y qué pasa con las habilidades sociales de los niños que son sobreprotegidos por sus padres? Y creo que esto es en donde más descalabrados van acabando las criaturas, y donde más descalabrados vamos acabando todos nosotros, ¿no? Porque si bien no es necesario que tengamos ahí una madre o un padre tirano que nos deje guardados en todo momento y que no nos deje salir así como a Rapunzel, ¿no? Que la tenían encerrada en una torre, para que nos empiecen a suceder ciertas cosas, en la parte de la socialización todos vamos teniendo muchísimos descalabros en el camino. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con ese encierro total, sino con cómo se van abordando ciertas partes de la vida que deberían de ser bastante naturales para nosotros, pero ya van con una carga emocional y con una carga moral, seguramente de nuestros padres, que los llevan a actuar de tal o de cual manera. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿usted a qué edad le parecería adecuado que una de sus hijas, si las tiene o si tuviera alguna de ellas, empezar a salir con muchachos? ¿Qué edad le parecería adecuada? Le aseguro que no nos vamos a poder poner de acuerdo con un número, que tampoco es el caso, pero no tiene que ver con ese número específicamente, ¿no? No podemos decir, bueno, a los 21 años, ¿no? A los 30 cuando ya se vaya a casar. Definitivamente no. Tiene que ver con los niveles de maduración que van teniendo las personas, con la responsabilidad que les podemos asignar. No vamos a permitir tal vez que una niña de 11 años se salga a la calle sola para ver a alguien, ¿no? O que se quedó de ver en el cine con el muchachito. ¿Por qué? Porque ya tendría que ver todo el trayecto. Sin embargo, podemos tener ciertos niveles de socialización permitidos dependiendo del desarrollo que vayan llevando nuestros niños. Y ahí es en donde entra el asunto de la sobreprotección. Porque cuando los niños están sobreprotegidos, no hay ese desarrollo. No hay esa capacidad de crecer en esa parte de lo social. ¿Por qué? Fíjese cómo el primer impulso cuando queremos mantener algo a salvo es tenerlo lo más cerca de nosotros que se pueda. Esto es algo muy normal. Fíjese, hasta el monedero, ¿no? ¿Dónde se guardan el monedero las señoras? En el sostén, ¿no? O en los tenis, ¿no? Lo más pegadito que esté a nosotros para que no se nos vaya a perder. Y ese impulso se comparte con los niños, se comparte en ese momento de la crianza. Porque ya sea por el miedo, ya sea por todas estas cuestiones de atrapamiento que habíamos dicho, de indiferenciación con los niños, lo que estamos buscando es que no se nos separen. Bueno, al momento en el que no se nos separa un niño, ya le desgraciamos su desarrollo. ¿Por qué? Porque el niño se necesita separar para desarrollarse. Nosotros necesitamos convivir con más criaturas como nosotros para podernos desarrollar físicamente y mentalmente. Si toda nuestra vida de infancia la vivimos solamente con adultos, ya nos desgraciaron. Ya nos perdimos un montón de oportunidades, y que por ahí hay algunas personas, estaba escuchando el otro día un hombre que estaba dando una conferencia que lo pone
si a los 7 años una criatura no se ha socializado, ya hicimos un sociópata casi, ¿no? Me parece bastante brusco decirlo de esa manera y no tan acertado realmente. Pero si hay un periodo en el cual esto tiene que suceder, y por lo general es ese periodo cuando a las madres más miedo les da que les vaya a pasar algo a los niños o a los padres, ¿no? Entonces, fíjese cómo si nosotros solamente estamos socializando con adultos, no vamos a tener esas primeras experiencias de cómo se van relacionando los niños. Y uno puede decir, bueno, pero es que los niños son muy bruscos. No, mi niña, ¿cómo se va a desarrollar con esos niños? No, los niños pegan y muerden y hacen, sí, todos los niños. Y es necesario que estemos ahí. ¿Por qué? Porque también debe de haber un adulto alrededor que les diga, no hagas eso, no, con cuidado, no, háganlo de tal manera, no, a ver, esto sí, esto no. De mediador, no es tirarlos ahí a un corral con otros 80 chamacos para ver cómo crecen. No. Tiene que ver con que los niños se descubran con otras personas. No sé si se ha fijado que de repente sale uno de estos niños y lo llevan al jardín de niños ya cuando tiene 3, 4 años y el niño pela los ojos así como si pensara. Podemos ver la fantasía en esos ojitos que dice, no era yo el único niño en el mundo. Porque así es como lo vivimos muchas veces, ¿no? Como no salimos a ningún lado, si no hay al menos un cierto contacto, a veces con los familiares, ¿no? Que si tenemos al primito o a la primita o al vecinito, lo que usted guste, si no está ese contacto constante, no hay mucho que podamos hacer como padres, como adultos, para que ese niño socialice. Y uno puede decir, no, fíjese, ahí van unas de las cosas que nos inventamos, nos sacamos así del sombrero de mago para estar justificando nuestra loquera. No, lo que pasa es que mi niña o mi niño es muy avanzado para su edad. Él ya está muy desarrollado, es muy maduro, entonces con los niños chiquitos se aburre. No, se aburre. O sea, él me pide que hagamos cosas de adultos, obviamente que le va a pedir eso porque está buscando el favor de los adultos, pero no puede estar con adultos porque es un niño. Solamente tiene que estar lo suficiente con los adultos y lo demás lo tiene que pasar con sus pares. Tiene que haber una experiencia con la cual se pueda socializar, con la cual pueda conocer otras criaturas en su mismo nivel intelectual. Pero no es que es muy avanzado él para todas esas cosas. Es más, yo a mi niño ni a la escuela lo llevé porque yo lo enseñé en la casa, ¿no? Entonces el niño pasó directamente a la universidad. Y uno dice, ¿qué necesidad había de eso? ¿No? Realmente hay una discusión por ahí que he tenido con algunas personas. Me gusta mucho, me apasiona esa idea. De, al menos acá en nuestro país, en México, los años escolares parecen bastante arbitrarios. Fíjese, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria y después de eso, entrar a la universidad. Y uno diría, ¿en serio se necesitan 3 años para aprender lo que nos enseñan en la preparatoria? ¿O 6 años para aprender la educación primaria? ¿Cuándo se hizo ese programa educativo, no? Realmente pues, podrían ser menos años, podría ser menos tiempo, podría ser más efectivo, pero quién sabe si lo hicieron sin querer, ¿no? Yo quiero pensar que lo hicieron planeando lo que había alguien bien estudiado ahí, pero eso va correspondiendo muy parecido a cómo es el desarrollo mental de los niños. Por ejemplo, no quiere decir que nos vamos a tardar 6 años en aprendernos las tablas y las capitales, que eso es algunas de las cosas que se enseñan en la primaria, sino que el desarrollo intelectual, emocional y mental de los niños tiene ese periodo de plasticidad y por eso es que se necesita que estén en ese tipo de circunstancias. Le digo, no creo que lo hayan hecho a propósito, pero eso es lo que se vive en la escuela, el estar en contacto con otras personas, el ver cómo piensan, el descubrir que yo soy otra persona, el darme cuenta cómo puedo hacer amigos, cómo no puedo hacer amigos, con qué gente sí me llevo, con qué gente no me llevo. Todas esas cosas se van perdiendo cada vez que los padres nos pegan a su seno. ¿Por qué? Porque nos dejan sin la experiencia y nos queremos hacer pensar que como estamos con otras personas es lo mismo y no es lo mismo. No es ni cercanamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el niño, fíjese cómo hay un montón de cosas ahí. En serio que esto nos podría dar para muchos más videos. Si a usted le gusta alguno de los temas que estoy tratando ahorita de por medio, déjelo ahí en los comentarios y le aseguro que lo podemos retomar. Pero fíjese otra cosa que pasa en esos momentos. Cuando vamos a la escuela o cuando estamos en esos lugares, los niños empiezan a tener un montón de contacto con otras figuras, por ejemplo, con una figura de autoridad que no son sus padres. Y eso es una de las interacciones más valiosas que vamos a tener en la escuela, porque el niño se tiene que cuestionar qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Le tengo que hacer caso a la maestra? ¿No le tengo que hacer? Si ella me está diciendo que haga, ¿lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer?
toda la experiencia alrededor de eso, de los directores, de los prefectos, que si me dicen que me tengo que vestir de tal o de cual manera, que si no puedo levantar la voz, que si no puedo gritar, todas estas cosas son una probadita de cómo funciona la sociedad. Y ahí, muchas veces, y cada vez más, déjenme le digo, vamos escuchando personas que dicen, es un sistema opresor, es como una cárcel todo eso. Mi niño va a crecer libre en el campo como las gallinas de libre pastoreo y él solito va a aprender de la vida. Y Dios santo, qué desgraciadas les dan a los chamacos. No porque lo otro esté pulidito y con 10, déjenme le digo que también tiene un montón de fallas. Pero el punto ahí es cómo se va socializando, cómo se va teniendo ese contacto con la autoridad, con el respeto a la autoridad, con poder darse cuenta de que son representantes de la autoridad, de que no es la autoridad, de que mis padres no son la autoridad tampoco, de que mis padres también están representando una autoridad. Fíjese nada más en ese pedacito, en esa frasecita, ¿cómo que no es la autoridad mi padre? ¿No? O mi madre. No, ellos representan a la autoridad, pero ellos no son la autoridad. Así como decir que un policía no es la autoridad, un policía es un representante de la autoridad. Quédese con esa idea, que seguramente en otros videos lo vamos a poder elaborar un poquito más, pero fíjese todas las cosas que hay de por medio en esa socialización. Y esto es solamente cuando los niños los vamos teniendo muy, muy, muy pegaditos y evitamos que salgan con sus amigos cuando están chiquitos, que vayan a alguna pijamada, que tengan actividades escolares. Esto es como lo más básico. Pero fíjese, como le decía en un principio, que otra vez se nos van a meter un montón de ideas alrededor de los deseos de los padres. Como le decía en un inicio, ¿qué edad le parece adecuada para que su niña, su princesa, empiece a salir con muchachos? Y ahí es en donde se van también colando un montón de parte de nuestra moral, de qué sí se puede, qué no se puede. Y esto, si asfixiamos a los niños, es, yo creo que la causa número 1 de las neurosis de todos los adultos. ¿Por qué? Porque es ese super yo, por decir el nombre técnico, pero es esa conciencia moral heredada, punitiva, aplastante, que no nos permite disfrutar de las cosas que están a nuestro alrededor. De todas esas cosas que se nos dijeron que estaban mal. Fíjese cómo de repente vamos transmitiendo ciertas cosas. Vemos que las niñas empiezan a querer poner el ruborcito de la mamá o empiezan a querer decir, y no falta el padre o la madre o alguien que llegue por ahí le diga, eso es de las mujeres de la vida fácil. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Espero que no le haya pasado a usted en su casa. Déjeme se lo digo, en el consultorio se escucha mucho eso. Eso, las niñas no se pintan, las mujeres no usan maquillaje, ¿no? Fíjese nada más, la letra. Eso es de prostitutas. Eso es entre uno de los papelitos que se podemos sacar del montón de ideas arcaicas que vamos a tener, ¿no? No, esa música no se baila, ¿no? Y no porque no sean unos desfiguros que últimamente estamos viendo, pero no, las niñas no bailan, ¿no? O no, los niños no juegan ese tipo de cosas. Los niños no deben de jugar con muñecos, por ejemplo. O los niños no pueden entrar al teatro, ¿no? Un niño debe de entrar al taller. Otra vez, es ese super yo de nuestros padres que nos está diciendo cómo sí debemos de ser y cómo no debemos de ser. Y ahí es en donde se nos apachurra. Y uno podría decir, bueno, lo están haciendo por protegernos. Porque esa es otra de las cosas que se van escuchando muy a menudo. Fíjese nada más, hablando de esos conceptos. Es que no lo dejes que haga tales cosas, porque lo vas a hacer homosexual. Ya a esas alturas, si estamos preocupándonos porque si entra al club de teatro de corte y confección, se va a hacer homosexual, el niño, déjenme le digo que ya pasaron muchas cosas antes de eso, ¿no? Y no porque esas actividades tengan que ver con hacerse homosexual o no, sino porque no estamos describiendo lo que hace el niño, sino cómo se está comportando. Y esta idea es que lo estamos protegiendo de esas malas influencias que lo van a desviar del camino de la virtud. Entonces nosotros tenemos que enseñarle. Y otra vez le dimos en la torre a todo eso. Porque justamente eso fue lo que ocasionó ese problema. Eso fue lo que ocasionó ese tipo de acomodo. Estas ideas de que si a los niños se les tienen muy pegados, se van a hacer homosexuales, le puede sonar del siglo pasado, ¿no? Hay muchas personas que todavía lo creen de esa manera. Y hay algo ahí de por medio que tiene que ver justamente con los procesos de identificación que pueden vivir los niños. Y que fíjense, la idea no es, a estas horas, la idea no es que estamos generando un mal en el niño, ¿no? Porque esa es así como una separación en la manera de pensar. Decimos, es que si se hace homosexual es porque algo hicimos mal. No, el asunto ahí es que ese tipo de acomodo tiene que ver muchas veces con el atrapamiento que se vivió por parte de la madre y por la falta de identificación con una figura masculina positiva.
Fíjense nada más. Otra vez, de ahí podríamos sacar todo otro programa, pero vamos a intentarlo mantener corto. Cuando nosotros estamos intentando proteger al niño de que no esté con otras personas, de que solamente soy yo la persona adecuada, de que todo el mundo es peligroso, de que todos los hombres son unos malvados menos tú porque tú eres mi angelito, ese niño no se puede identificar con una figura masculina. ¿Y qué es lo que le queda? ¿Qué es lo bueno en su mundo? Lo femenino. ¿Cómo se va a formar el niño? ¿No? ¿Cuáles son las opciones que le vamos dejando dentro de esa burbuja en la que lo hicimos crecer? Y eso es lo que va pasando. No es que haya ningún camino mágico o cosas mucho más elaboradas que eso. Es lo que tenemos a la mano con lo que crecemos. Son las opciones que nos presentan nuestros padres. Y ahí es en donde se vuelve un problema sobreproteger a los niños. Pero ojo, otra vez, como se lo dije en el primer video, este tipo de cosas no las hacemos a propósito. No estamos haciéndolo con ganas de desgraciarle la vida a nadie. Pero ahí es en donde cada uno tendría que estar analizado y tendría que intentar hacerse un poquito consciente de todas estas cosas que estamos haciendo que nos suenan tan normales, ¿no? Ya desde el que si están noviando, que si están saliendo, otra cosa, fíjese. ¿A qué edad le parece a usted adecuado que un niño consuma alcohol, por ejemplo? No un niño, ¿no? Ya no estamos... Que una persona consuma alcohol. ¿Qué le parece? ¿Los 18 años? ¿16? ¿14? Dentro de ese concepto no vamos a poder poner otra vez un número, sino que tiene que ver con un nivel de maduración y también con ciertos problemas que tienen que ver con lo físico, ¿no? No vamos a darle a un niño, una criatura en desarrollo, cualquier sustancia que lo pueda poner en peligro. Pero fíjese cómo todas estas ideas ahí se nos van atravesando, porque si estamos hablando a qué edad le parece que tenga su hija un novio, le aseguro que si hay por ahí algún varón o un hombre o una mujer que le chocó esa idea, lo más seguro es que esta cosa de a qué edad es bueno no lo pongamos en una criatura en general, sino que un hombre, que un niño, que un adolescente tome su primer cerveza. Y ya desde ahí nos vamos a dar cuenta cómo está puesta la balanza en nuestra moral, ¿no? Porque ¿por qué pensaríamos que es igual de dañino tener una relación afectiva con una criatura de nuestra edad que está viviendo un momento similar en su vida o tomar una sustancia que es nociva para la salud? Fíjese nada más cómo se nos van metiendo todas estas cosas. Y otra vez tendríamos que regresar a la idea principal. No es la sobreprotección, sino que son esas locuras que se nos van colando dentro de la crianza de las criaturas. Y que todos nosotros crecimos de una o de otra manera con esas ideas de nuestros padres. Y esas ideas de nuestros padres muchas veces nos pueden estar obstaculizando, que muchas de ellas nos formaron como las personas que somos. En sí, todas ellas nos formaron así. Pero hay muchas que seguramente se han vuelto un lastre con el tiempo y que las seguimos defendiendo a capa y espada y que no queremos cuestionarnos. Y que eso le aseguro que nos está trayendo un sufrimiento innecesario. Entonces ahí justamente es en donde tendríamos que empezar a hacernos preguntas nosotros y a rascarle para saber cuáles son nuestras razones. Pero bueno, por el día de hoy, otra vez se nos alargó el video. Estoy viendo que les gusta que sean un poquito más largos los videos, pero hoy de repente son muchas cosas que no se pueden meter en un mismo espacio y siento que nos va quedando un poquito recortado el tema principal. Pero bueno, ya veremos cómo se van desarrollando los siguientes videos las siguientes semanas. Yo por el día de hoy me despido. Si le gustó el video, por favor déjenos un like, suscríbase, comparte el video. Yo soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.